Hola lobos grises, bienvenidos. En el video anterior aprendiste qué es y cuál es el objeto de estudio de la lógica como disciplina filosófica. En este video aprenderás a identificar las problemáticas propias de la ética. No olvides tomar apuntes de los aspectos que consideres más importantes para tu estudio. La filosofía suele ser vista como una reflexión abstracta, lejana de toda realidad y por lo tanto inútil. Algunos dirán que es bueno que sea inútil porque así no es secuestrada por aquellos grupos que quieren comerciar con todo, incluso con los derechos o el desarrollo pleno de los individuos. Otros dicen que su inutilidad inmediata no le quita su importancia en la vida cotidiana, porque a fin de cuentas, la filosofía no es simplemente un conjunto de conceptos, sino que es el cimiento para la construcción personal y colectiva de un modo de vida. En este sentido, decimos que existe una filosofía práctica, aquella que trata acerca de la realidad humana en tanto contingente, o sea, en tanto que puede ser de muy diferentes formas y no hay en apariencia una forma exclusiva de vivir nuestra vida. Dentro de la filosofía práctica podemos englobar a la ética o filosofía moral y a la filosofía política. La primera se concentrará en la acción humana primordialmente individual. La segunda, en la configuración u organización del conjunto humano. Centrémonos en la ética. El término proviene de la voz griega ethos, que tiene múltiples acepciones como costumbre, carácter, hábito. A veces es empleado como sinónimo de moral. En otras ocasiones se les distingue por su utilidad para diferenciar entre la reflexión que realiza el individuo sobre su propio comportamiento y el de sus semejantes del cumplimiento de las normas colectivas, impuestas generalmente por la cultura, el poder o la tradición. La ética, como disciplina filosófica, se encarga de reflexionar acerca de los orígenes de la conducta humana. ¿Por qué el ser humano tiende a actuar de una u otra forma? Pero también, y quizá lo más importante, se pregunta sobre las vías que le llevarían a actuar de una mejor manera con preguntas como las siguientes. ¿Qué debemos hacer para ser justos? ¿Es correcto realizar tal o cual acción? Pero para ello debe también responder una serie de preguntas complejas, aquellas sobre la existencia universal o relativa de criterios con los que se pueda valorar el actuar humano. Por ejemplo, ¿existe la justicia en sí misma? ¿Qué es la justicia? ¿Existe lo bueno en sí mismo? ¿Qué es el bien? Etcétera. Estas preguntas son de vital relevancia porque a diferencia del instinto que caracteriza a gran parte de nuestra familia viviente, como los animales, los insectos, parece que nuestro comportamiento no está determinado desde el momento en el que nacemos. No tenemos el impulso de migrar en determinada estación del año o de reproducirnos con un ritual de cortejo establecido por la naturaleza. Las mariposas monarca, por ejemplo, vuelan siempre en una misma época y en la misma dirección para sobrevivir. Varios animales tienen rituales de cortejo muy específicos a cada especie y que podemos observar cuando es tiempo de que se apareen. En cambio, la migración humana está promovida por otras circunstancias, como las económicas y sociales o políticas.
Aún así, no todas las personas que viven en una misma región, bajo las mismas condiciones, migran. Quizá tú conozcas a alguien que ha migrado de ciudad, estado o país. Podrías preguntarle razones de su migración. Esa es la diferencia que algunos consideran central entre la conducta humana y la de otros seres no humanos. Las abejas soldado, por ejemplo, no pueden elegir si quieren ser reinas o zánganos. Su función y por lo tanto su comportamiento está determinado. En cambio, el ser humano que nace en condiciones de riqueza puede decidir llevar una vida modesta y justa, apoyando con la distribución de sus bienes entre los menos favorecidos. O una persona que nace en la pobreza puede plantearse el objetivo de volverse un tirano ambicioso en búsqueda de riquezas y hacerse de ellas mediante actos injustos. Es decir, la ética es una reflexión relevante y casi obligada porque nos recuerda que, al menos como experiencia subjetiva, somos seres libres y que la manera en cómo forjamos nuestra forma de vida no es cuestión de destino, sino de elección. Por eso, Fernando Savater escribe en un libro que se llama Ética para Amador que se puede vivir de muchos modos, pero hay modos que no dejan vivir. La ética no se limita a la reflexión sobre el comportamiento de la persona como ser individual que elige un modo de vida gracias al ejercicio de su libertad, tanto de pensamiento como de actuación. La ética también incluye la reflexión acerca del comportamiento que cada sujeto, como parte de un colectivo, ha de asumir para dignificar la acción de esa comunidad. Por ejemplo, ¿cuáles son los comportamientos correctos de los científicos en tanto miembros de la comunidad científica? ¿Experimentar con animales sigue siendo un acto aceptable? ¿Que un médico niegue su atención a una persona por pertenecer a una determinada comunidad es éticamente correcto? Pero esto se extiende a la comunidad humana, con preguntas como las siguientes. ¿Es justo que nuestras sociedades continúen tratando con crueldad a ciertos animales por el simple hecho de considerarles seres irracionales? ¿Deberíamos cambiar nuestros hábitos de consumo de alimentos de origen animal cuando hay evidencia de que la ganadería genera más gases de invernadero que el uso de automóviles? La ética también se encuentra presente en cuestiones legales y de ejercicio de derechos, como los derechos de las comunidades de la diversidad sexual, la despenalización del aborto, la independencia e inclusión de personas que viven con alguna discapacidad, el derecho a una muerte digna cuando se vive con una enfermedad mortal incurable, etc. Como puedes observar, la ética es quizá la disciplina filosófica más cercana a la vida cotidiana. Muchas de sus preguntas nos las hacemos a diario. En clase, revisarás un texto clásico de ética. Observa cuáles son las preguntas que se plantea y las vías que propone para responderlas. Reflexiona junto con tus compañeros y tu profesor cuáles son las implicaciones de esta disciplina en tu vida, pero también en tu proyecto de vida laboral, familiar y profesional. Y recuerda que, como escribió Platón en la Apología de Sócrates, una vida sin ser examinada no vale la pena vivirla. Hasta la próxima.